Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos amantes del drama turco? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de emociones, intrigas y por supuesto, mucho chisme. Hoy, como ya les he adelantado, nos vamos a sumergir de lleno en el universo de Bueno, ya saben, esa serie que nos tiene a todos comiéndonos las uñas. Y el tema central de hoy, el epicentro del huracán emocional, es nada más y nada menos que Serkan. Y lamentablemente la lió parda otra vez. Esta vez la víctima es nuestra querida Ozge y la situación, amigos míos, es explosiva. Así que prepárense para un análisis detallado, para desentrañar los entresijos de este nuevo drama, para analizar las consecuencias y por supuesto, para comentar sin tapujos todo el embrollo que se ha montado. Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Para los que son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a este humilde canal. Aquí en Drama Turco al Descubierto nos apasionan las series turcas, sus protagonistas, sus romances, sus traiciones, sus giros inesperados y por supuesto, esos momentos que nos hacen gritar a la pantalla y comentarlos con fervor en las redes sociales. Si les gusta el chisme, si les gusta el drama, si les gusta la intensidad que solo las series turcas saben ofrecer, este es su lugar. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad de apasionados por el drama turco. No se van a arrepentir. Tenemos mucho que comentar y analizar juntos. Bien, entremos en materia y hablemos de Serkan, el protagonista de Bueno, ya saben, la serie que nos tiene a todos enganchados como pulpos a un anzuelo. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el personaje, Serkan es un personaje, digamos que complejo. Es como un rompecabezas con 1000 piezas, algunas brillantes, otras oscuras, y a veces parece que él mismo no sabe dónde encajan. Por un lado, tiene sus virtudes, por supuesto. Es inteligente, brillante en su campo profesional, exitoso, determinado y en ciertos momentos, es un hombre con un encanto arrollador. Es un líder nato, un visionario y a veces, muy a veces, un ser humano admirable. Pero por otro lado, hay el otro lado. También es impulsivo, un poco terco, un poco despistado, y por desgracia, en lo que respecta al amor y las relaciones, bueno, digamos que tiene tendencia a equivocarse, a meter la pata, a malinterpretar las situaciones y, en definitiva, a dejar una estela de caos y drama tras de sí. Y lamentablemente esta vez le ha tocado a Ozge. Lo que ha pasado exactamente en la historia, como suele ocurrir en las series turcas, es larga y llena de matices. No es un simple se equivocó o no lo entendió. Es mucho más complejo que eso. Para resumir, digamos que Serkan ha tomado una serie de decisiones, una cadena de acciones, que han afectado directamente a Ozge, y esas decisiones, combinadas con una serie de circunstancias desafortunadas, han desembocado en una situación que podríamos catalogar de catastrófica. Ha habido malentendidos, interpretaciones erróneas, comunicaciones incompletas o sesgadas, el orgullo que a veces ciega a Serkan, y una serie de factores que han creado una tormenta perfecta de drama. Digamos que Serkan, en su afán de bueno, de hacer lo que él cree que es lo mejor, ha acabado causando un daño importante, no solo emocional, sino también a la confianza y a la base de su relación con Ozge. Y las consecuencias de sus actos son bastante graves, de verdad. ¿Por qué digo que es grave? Porque la relación entre Serkan y Ozge era importante. Había una conexión, una complicidad, una base de confianza, una amistad genuina que en principio parecía sólida. Había un cariño mutuo, un entendimiento y un respeto que se había ido construyendo a lo largo del tiempo. Parecían dos almas gemelas que se complementaban, con un potencial inmenso. Sin embargo, todo eso, esa base sólida, se ha visto seriamente comprometida, si no totalmente rota, por las acciones de Serkan. Y lo peor de todo es que en este tipo de situaciones, la confianza es como un cristal roto, muy difícil de reconstruir. Requiere tiempo, un esfuerzo inmenso, mucha paciencia, mucha empatía, y una genuina voluntad de enmendar los errores. Y seamos sinceros, Serkan no es precisamente el ser más paciente del mundo. A veces su impulsividad, su forma de ser directa, su tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, todo eso le juega malas pasadas. Ahora bien, ¿qué es lo que exactamente ha hecho Serkan? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no se trata simplemente de un error puntual. No es como que se olvidó de una cita o que le dijo algo inapropiado. No. Hay muchas capas en esta historia.
Implica decisiones tomadas bajo presión, malentendidos que se han ido acumulando, el orgullo de Serkan que le impide a veces ver las cosas con claridad, y por supuesto, la propia personalidad de Serkan, que a veces le juega malas pasadas y lo lleva a actuar de manera impulsiva y a menudo, equivocada. No quiero dar demasiados spoilers, pero sí puedo decir que la situación ha afectado profundamente los sentimientos de Ozge. Ha provocado decepción, tristeza, tal vez rabia, y una gran dosis de desilusión. Y honestamente la reacción de Ozge es completamente comprensible. ¿Quién no se sentiría así después de ser víctima de una serie de malas decisiones, de malentendidos y de una falta de comunicación efectiva? Y aquí es donde entramos en el terreno del análisis profundo, donde nos ponemos nuestras gafas de detectives de series turcas y empezamos a desentrañar el misterio. ¿Por qué Serkan ha hecho lo que ha hecho? ¿Cuáles son sus motivaciones reales? ¿Realmente se da cuenta del daño que ha causado? ¿Es consciente de las consecuencias de sus acciones? ¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus errores? Y sobre todo, ¿cómo va a solucionar este embrollo? Porque una cosa es cierta, Serkan, como buen protagonista de serie turca, no se va a quedar de brazos cruzados. Por más que a veces parezca que lo hace, por más que a veces se equivoque una y otra vez, tiene un corazón de oro. Él intentará arreglarlo, intentará enmendar sus errores, intentará recuperar la confianza de Ozge, pero el camino no será fácil, ni mucho menos. Además de la situación específica con Ozge, hay que tener en cuenta el contexto general de la serie. Las relaciones entre los personajes son complejas, intrincadas y llenas de matices. Hay secretos que salen a la luz, verdades que se revelan, mentiras que se descubren, y la tensión emocional está a flor de piel en cada escena. Todos estos elementos se entrelazan, creando un ambiente de incertidumbre y expectación que nos mantiene a todos pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué va a pasar, por descubrir cómo se desarrollará la historia, por ver cómo se enfrentan los personajes a los desafíos que la vida les presenta. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entran ustedes. ¿Qué opinan de la situación de Serkan y Ozge? ¿Creen que Serkan tiene posibilidades reales de redimirse? ¿Creen que podrá recuperar la confianza de Ozge? ¿Cómo creen que va a reaccionar Ozge ante la situación? ¿Creen que le dará una nueva oportunidad? ¿O la decepción es demasiado grande? ¿Es posible perdonar? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus análisis, sus esperanzas y por supuesto sus críticas. Quiero saber qué piensan, quiero debatir con ustedes, porque sus comentarios son muy importantes para mí y enriquecen enormemente esta comunidad. ¿Creen que Serkan tiene la capacidad de aprender de sus errores? ¿Creen que esta vez será diferente? ¿O estamos condenados a ver el mismo patrón repetirse una y otra vez? ¿Es Serkan un personaje que evoluciona, o está atrapado en un ciclo de errores y arrepentimientos? Volviendo al tema principal, lo que ha hecho Serkan es un claro ejemplo de cómo la comunicación, o la falta de ella, puede destrozar una relación, por muy sólida que parezca. Es un recordatorio de la importancia de escuchar, de entender, de ponerse en el lugar del otro, de tratar de ver las cosas desde su perspectiva. Es un recordatorio de la importancia de la empatía, de la comprensión y por supuesto, de pensar antes de actuar, algo que Serkan a veces parece olvidar, o al menos, le cuesta un poco poner en práctica. En el mundo de las series turcas, los errores son moneda corriente. Los protagonistas, a pesar de sus buenas intenciones, a pesar de su encanto y de su atractivo, suelen equivocarse. Y es precisamente eso lo que los hace humanos, lo que los hace cercanos, lo que nos permite empatizar con ellos y al mismo tiempo criticarlos y juzgarlos, porque al final, todos somos un poco como Serkan, imperfectos, propensos a cometer errores, con inseguridades y miedos, y siempre en busca del amor, de la felicidad y a veces de la redención. Y hablando de redención, ¿creen que Serkan realmente necesita redimirse? ¿O creen que sus errores son, en cierto modo, inevitables, dados sus circunstancias y su personalidad? ¿Creen que está justificado en sus acciones, aunque sean equivocadas? ¿O creen que debería asumir la responsabilidad total de sus errores y esforzarse por enmendarlos? En resumen, la situación entre Serkan y Ozge es compleja, llena de matices y con un potencial de drama explosivo. Serkan la ha liado parda, una vez más. Las consecuencias son importantes, la confianza está en juego, y el camino para la redención será largo, tortuoso y lleno de obstáculos. Pero como buenos fans de las series turcas, sabemos que el drama es solo el comienzo.
Sabemos que lo peor está por venir. Así que prepárense para el próximo episodio, para la próxima escena, para el próximo giro inesperado. Esperamos ver cómo evoluciona la historia, cómo los personajes se enfrentan a las consecuencias de sus actos, cómo las relaciones se reconstruyen y cómo, esperemos, logran encontrar el camino hacia la felicidad, aunque sea a través de lágrimas, risas y mucho, mucho drama. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, que se hayan divertido, que hayan disfrutado de este resumen y de mis apasionadas opiniones sobre la situación de Serkan y Özge. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta increíble comunidad de amantes del drama turco. Recuerden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. No olviden dar me gusta al vídeo si les ha gustado, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ningún vídeo sobre series turcas. Tenemos mucho más que comentar y analizar juntos. Y ahora, la pregunta clave: ¿quién creen que es el verdadero culpable en esta situación? ¿Serkan por sus decisiones y su falta de comunicación? ¿Las circunstancias por ser tan desfavorables? ¿Özge por no entender a Serkan? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por su amor por el drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente seguiremos desmenuzando los misterios de esta apasionante serie. Hasta luego.